Voy a hablar de lo que es el modelo económico y político de Suiza, donde he estado viviendo los últimos 4 años. Ya conocía algunas cosas de Suiza y siempre me había preguntado, interesado, porque consistentemente aparece en los rankings del índice de libertad económica entre los 5 o 6 primeros países año tras año. Y digo, ¿qué tiene Suiza que no tienen otros países? Entonces, cuando llegué a vivir, que ya tenía cierta formación e interés económico y libertario, digo, he ido analizando la realidad desde ese punto de vista y eso es lo que me gustaría contar. Me lo pones difícil lo de decir cuál es la principal diferencia. ¿Puedo decir 2? ¿Me dejas decir 2? Una es que Suiza, la forma que tiene de controlar a los políticos, que los políticos son incontrolables, porque ellos ponen la raya entre sí mismos y la sociedad civil y las personas en la sociedad. Entonces es muy difícil controlarlos porque incluso todas las comisiones, personas que nombran, incluso en España, como se ve, hasta jueces en el Consejo General de Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, están nombrados por los políticos y por lo tanto no tienen independencia y responden a los políticos. Es muy difícil controlar a los políticos, por no decir imposible. La forma que tiene Suiza de hacerlo es ponerlos en competencia. Eso es lo que voy a explicar. Y la otra es la democracia directa, que controla también muchísimo a los políticos, de la que en España carecemos. Esas serían las 2 diferencias fundamentales. A nivel cultural es un país bastante multicultural. Entonces, España también lo es en cierto sentido. Lo que pasa es que no tiene tanta inmigración. En España estamos en torno al 10% de inmigración. En Suiza está cercana al 30%. Y en algunas regiones, como en toda la zona metropolitana de Zúrich, donde yo vivía, 1 de cada 3 personas es de fuera de Suiza. Y eso hace pues que en el país haya muchos extranjeros, pues ahora con muchos extranjeros, en la mayoría de las ciudades importantes, Ginebra, Lausana, Basilea, Zúrich. Luego, los suizos que no han viajado, que no han salido, son peculiares. Los de la zona de habla italiana son más parecidos, un poquito, quizá más de carácter latino, como nosotros. Los de habla francófona no los confundas con franceses porque tienen mentalidad suiza, que a la vez son distintos de los que hablan alemán, pero los que hablan alemán son muy distintos a los alemanes. Por ejemplo, yo hablándote un poco de la zona de Zúrich donde he vivido, los suizos son muy celosos de su privacidad. Y bueno, cuesta que te abran un poco la puerta de sus casas, la puerta de su vida. Pero bueno, también pasa en otros países. Eso lo contaré después en la charla, es muy buena pregunta. Suiza no es paraíso fiscal por 2 razones. Sí tiene impuestos bajos, voy a dar varios datos después, bajos comparados con cualquier país europeo, que son de los impuestos más altos del mundo. Entonces, pero por ejemplo, el tipo marginal para el impuesto de la renta sobre el salario es del 42%, no parece el máximo. No parece, es cierto que hay que ganar bastante más que en España para que te apliquen ese máximo, pero es del 41 o 42%. Y en las empresas también pagan poco, pero claro que hay que pagar, no es paraíso fiscal, hay que pagar significativamente menos que en España el impuesto de sociedades, pero hay que pagar dependiendo del cantón. Y la otra, que antes no tenía, es el secreto bancario. Suiza ha cedido, ¿por qué? Porque tiene un vecino de 400 millones de personas alrededor, la Unión Europea. Entonces es bueno entenderte con ese vecino porque es un vecino fuerte y ha presionado a Suiza para que no tenga secreto bancario. ¿Por qué el sector financiero en Suiza es más grande? Es mayor respecto al PIB. En España es del 4%, en Suiza es del 9,5-10%, aproximadamente el doble. Pero aún así, ese 10% dista mucho del 100% del PIB. No explica la riqueza suiza, la riqueza suiza la explican muchas otras cosas. Es un país estable, es un país regulatoriamente estable, es un país con una trayectoria de paz y de ausencia de guerras de muchísimos años. Entonces, muchísima gente de muchísimos sitios del mundo confía en su dinero. No solo dinero proveniente de crímenes, sino la mayoría del dinero que está en Suiza es muy honestamente ganado, pero la gente prefiere dejarlo en Suiza que a manos de los políticos o de las eventualidades de los políticos en su país.
Bastantes cosas. Esa es muy buena pregunta, bastantes cosas, porque hay muchas que están muy reguladas. Por ejemplo, la sanidad es privada, pero está muy regulada por el Estado y eso hace casi que sea un pseudo monopolio apoyado por el Estado de facto. Y yo voy a hablar de algunas ideas con las cuales creo que se podría bajar eso. El suelo o la construcción está muy regulada, entonces eso hace que los alquileres sean muy caros. Excesivamente caros para los que podrían ser. Yo he vivido en Singapur y en Singapur es muchísimo más barato, siendo un país con muchísima mayor densidad de población, bastante mayor. Entonces son cosas que tienen los suizos que no quieren cambiar. Hay bastante regulación. Por ejemplo, cosa que la gente no sabe, hay mucho libre mercado, pero el gasto público sobre el PIB, teniendo en cuenta además que no está incluida sanidad, es del 34%. Es muchísimo. No es como el 45% que tenemos en España o más del 50% que puede haber en Francia o en Bélgica, pero aún así es muy alto. El Estado controla una parte importante de la economía, hay terreno para liberalizar bastante. Es otra pregunta excelente. Yo pienso, por lo que conozco de Singapur y de Suiza, los dos son un modelo de éxito, pero el suizo es mucho más independiente de quién lo lidera, de qué partido político, de qué presidente y ministros tiene, porque las instituciones son muchísimo más robustas que en Singapur. Singapur ha tenido unos líderes excelentes desde que se independizó de Malasia en 1963 con Lee Kuan Yew, luego su yerno, luego su hijo. Parece una casta, la democracia es menor y esos gobernantes han conducido a Singapur a un éxito económico y yo diría que social sin precedentes. Pero ¿qué pasaría si el presidente de Singapur no tuviera las mismas intenciones? Yo creo que sería menos robusto, es más dependiente del presidente y eso lo hace más vulnerable a largo plazo. Si tienes unos buenos presidentes, excelente, y si no lo tienes, puedes tener más problemas que Suiza. Esa es la diferencia fundamental. Me quedo con Suiza. Yo, como buen español o como buen europeo, fui educado socialista. Y uno no se pregunta nada de pues el Estado estupendo y los impuestos estupendos y muy altos y que el Estado regule todo y cuanto más mejor. Estoy simplificando, hasta que empecé a leer a dos personas. Yo he trabajado toda mi vida en el sector de la economía y leí a Gabriel Calzada, presidente del Instituto Juan de Mariana y director entonces, en el año 2008, cuando yo lo empecé a leer. Y entonces empezaba a ver que aquellas cosas que decía Gabriel tenían sentido cuando yo lo leía en español. En Expansión, quería decir, en el diario Expansión. Y también me pasaba lo mismo con Carlos Rodríguez Brown. Digo, pues todas las cosas que dice, y además están defendiendo mi libertad frente a la intromisión de los políticos. Entonces me fueron abriendo los ojos ante cosas que yo no había pensado nunca. Entonces empecé a comprar los libros de Carlos Rodríguez Brown, y con Carlos Rodríguez Brown llegué a Juan Ramón Rayo, y a partir de ahí llegué al Instituto Juan de Mariana, y a partir de ahí a Henry Hazlitt, a Hayek y a muchos otros autores libertarios. Pero mi despertar, o como diría mi tocayo Bastos, Miguel Anxo Bastos, mi salida de Matrix vino a través de Gabriel Calzada y Carlos Rodríguez Brown. A mí me gustó mucho Economía en una lección, de Henry Hazlitt. Se entiende bien, es breve, porque no es un libro, es un libro de 70-80 páginas, menos, y te hace ver una cosa muy importante, y es que el 99,9% de las acciones que toma el Estado en la economía, las intervenciones que hace, destruye valor. Solamente nos fijamos, y los economistas ligados al poder solamente nos dicen, lógicamente, las acciones buenas que crea esa acción. Si yo quito a cada uno de los españoles 100 euros y me hago con 500 millones de euros y lo pongo en un sector improductivo, creo muchísimos puestos de trabajo. Como pasaba con las renovables en 2008, cuando yo le leía a Gabriel Calzada. Pero nadie dice que cada puesto que se creaba de trabajo, que se creaba en renovables en 2008, destruía unos 2,2 empleos o se dejaban de crear en la economía normal. Y eso Henry Hazlitt lo explica muy bien.
cuando el Estado hace una cosa en un sitio, destruye más en el resto de la economía.